Tejido sanguíneo, primera parte. La sangre se considera un tejido conectivo de tipo líquido y ésta circula a través del sistema cardiovascular, es decir, la bomba cardíaca impulsará este líquido a través de los vasos arteriales, capilares y venosos. Al igual que otros tejidos conectivos, está constituida por un componente celular y un componente denominado la matriz extracelular plasmática. El volumen total de sangre que se tiene en un adulto promedio, es decir, un adulto de aproximadamente 70 kilogramos, es de unos 5 a 7 litros, lo que corresponde a su vez a un 7 y hasta casi 10% del peso corporal total. La acción del miocardio impulsará la sangre a través de ese sistema vascular para que pueda llegar a su vez a otros tejidos corporales y de esta manera proveerles todo lo necesario para su función y adicionalmente eliminarles las sustancias de desecho que esos tejidos produzcan durante su funcionamiento. Dentro de las funciones típicas de la sangre encontramos varias: transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células en los diferentes tejidos, transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células, el cual es producido a través de la fosforilación oxidativa, distribuir hormonas del sistema endocrino y otras sustancias de regulación a las células, mantener la homeostasis a través de los sistemas buffer del pH sanguíneo y participar en procesos de coagulación y termorregulación, además del transporte de las células y agentes humorales que corresponden al sistema inmunológico, es decir, que hace parte de múltiples procesos corporales funcionales. Los componentes del tejido sanguíneo son un plasma que corresponde al material o matriz extracelular líquido que le imparte la fluidez a la sangre y corresponde aproximadamente a un 55% del volumen total. Y los componentes celulares que se subdividen en dos grupos: los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, que corresponden a un 39 a 50% del volumen total de la sangre en los hombres y a un 35 a 45% del volumen total en mujeres. A este porcentaje lo conocemos como hematocrito. Y los glóbulos blancos o leucocitos asociados a los trombocitos y plaquetas corresponden aproximadamente al 1% del volumen total sanguíneo. En esta imagen podemos observar cómo se realiza la composición de la sangre después de haberle puesto en una centrífuga a un pequeño volumen de sangre. Se toma el tubo, se pone a centrifugar a grandes velocidades y por densidad se obtienen tres capas. La capa superior, que corresponde a una capa de color ámbar, corresponde al plasma, que sería aproximadamente el 55% del volumen de sangre. Una columna intermedia delgada que corresponde a la columna o cubierta tromboleucocítica o tromboleucocitaria, en la cual, como su nombre lo indica, encontramos a leucocitos y plaquetas, corresponde a aproximadamente el 1% de una muestra de sangre, y finalmente en la parte más profunda, lo que es más denso, corresponde a los eritrocitos, que dependiendo si se es hombre o mujer variará el alto de esta columna y corresponderá a aproximadamente un 45%. A eso es lo que conocemos como hematocrito. Para obtener plasma será necesario que a la muestra, previo a la centrifugación, se le aplique una sustancia anticoagulante. El plasma se considera entonces como uno de los principales componentes en cuanto a volumen se refiere de sangre, al corresponder a ese 55% del volumen total de sangre. La composición del plasma es muy importante en tanto cuanto que cerca del 90% del
el total del plasma corresponde a agua, que será el solvente en el cual estarán en diferentes concentraciones una serie de solutos como proteínas, gases, electrolitos, sustancias de nutriente, sustancias de desecho, moléculas de regulación, entre otros. Estos solutos contribuyen a mantener la homeostasis en estado de equilibrio asociados a la osmolaridad plasmática, que ustedes recordarán oscila en los 287 miliosmoles por litro, y el pH óptimo, que oscila entre 7,35 y 7,42, los cuales son óptimos para poder desempeñar las diferentes funciones metabólicas a nivel de las células de los diferentes tipos de tejidos. Las proteínas plasmáticas, que serán un porcentaje importante a nivel plasmático, son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. En esta tabla podemos observar la composición entonces del plasma sanguíneo con sus respectivos porcentajes de esos diferentes constituyentes. El agua será lo más abundante, un poco más del 90%. Las proteínas que se mencionaron serán casi el 8%, y el 1 a 2% restante se constituirán en los diferentes tipos de solutos, como son los electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato, sulfato, sustancias nitrogenadas que provienen de diferentes tipos de metabolismo, como la urea, el ácido úrico, la creatina, la creatinina, el amonio con su formación de sales de amonio, nutrientes como la glucosa, los lípidos y los aminoácidos, gases sanguíneos disueltos como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, y diferentes tipos de sustancias reguladoras como las hormonas o enzimas. Dentro de las proteínas mencionamos entonces que la albúmina es el principal componente proteico del plasma. Más o menos la mitad de proteínas del plasma corresponden con albúmina. Es una proteína pequeña que se sintetiza a nivel hepático y se encarga principalmente de mantener lo que llamamos el gradiente de concentración coloidosmótico, es decir, la presión ejercida por las proteínas entre el espacio extravascular y el líquido intravascular. La presión coloidosmótica será importante a su vez para la concentración de esas proteínas a nivel intravascular y en el espacio que llamaremos intersticial. Por lo tanto, se mantiene una proporción correcta de líquido entre el plasma y el líquido intersticial, gracias a ese gradiente coloidosmótico que ofrece no solo la albúmina, sino en general todas las proteínas plasmáticas, pero la albúmina será, digamos, la más relevante por su porcentaje en plasma. También es una proteína que sirve como transportadora de otras moléculas a nivel del plasma. La encontramos como transportadora de hormonas. En este caso puede transportar hormonas como la hormona tiroidea, transporta también metabolitos como por ejemplo la bilirrubina, y fármacos que son múltiples como los antipilépticos, como por mencionar un ejemplo, porque hay muchísimos fármacos que son transportados por la albúmina. Las globulinas comprenden un grupo de proteínas que toman este nombre debido a la forma ya tridimensional de la cadena polipeptídica, que es en forma de globo, con forma de esfera, por eso se llaman globulinas, y las encontramos distribuidas en dos familias: las inmunoglobulinas, que es el principal componente de esa fracción globulina, y las globulinas no inmunes, que usualmente se agrupan en globulinas alfa y globulinas beta por la cadena peptídica que poseen. Las inmunoglobulinas entonces son las que también llamamos anticuerpos, que son secretados por las células llamadas linfocitos B y su derivado, células plasmáticas o plasmocitos. Las globulinas no inmunitarias o no inmunes son secretadas a nivel hepático
hacen parte de los componentes que ayudan en el gradiente de presión coloidosmótica y sirven para transportar diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo el cobre, que es transportado por la ceruloplasmina, el hierro, que es transportado por la transferrina, o la hemoglobina, que se encarga de transportar los gases sanguíneos. Adicionalmente, en el grupo de globulinas no inmunes incluimos otras como la fibronectina, las lipoproteínas que se asocian al transporte de lípidos en el plasma, los factores de coagulación y otras moléculas que sirven de intercambio entre la sangre y el tejido conectivo extravascular. El fibrinógeno es una proteína que está constituida por varias cadenas y láminas. Es una proteína alargada que es la más grande del plasma, de síntesis hepática, y está asociada a las reacciones de la denominada cascada de la coagulación, en la cual varias proteínas llamadas los factores de coagulación y otros cofactores que también son denominados factores de coagulación, como el calcio, por ejemplo, hacen que el fibrinógeno sufra una transformación, sufra una serie de modificaciones en el cual el fibrinógeno que es soluble se volverá fibrina, que es una proteína de tipo insoluble. Esta fibrina si se polimeriza, es decir, se adhieren varios de estos componentes de fibrina para ocasionar la aparición de la denominada red de fibrina, que forma entonces el asidero para que glóbulos rojos y plaquetas se le adhieran a través de uniones fuertes, formando entonces el la base de la que conocemos como hemostasia. La coagulación constituirá entonces la formación de fibrina desde el fibrinógeno a través de los factores de coagulación, y la hemostasia constituirá entonces la cierre de un vaso sanguíneo el cierre de un vaso sanguíneo que es lesionado por medio de un tapón hecho de eritrocitos y plaquetas basándose en esa red de fibrina previamente formada. Aquí vemos entonces cómo un vaso sanguíneo lesionado tiene una hemorragia, y para que esa hemorragia sea contenida se debe activar la cascada coagulatoria. En la cascada coagulatoria entonces la fibrina aparece desde el fibrinógeno plasmático, miren que forma una serie de redes en las cuales son atrapados los eritrocitos y las plaquetas en el proceso denominado hemostasia. El suero entonces es un derivado del plasma y es exactamente lo mismo que el plasma, con excepción de los factores de coagulación. Entonces la única diferencia entre suero y plasma es que el suero tiene ausencia de factores de coagulación. Por lo tanto, para poder obtener suero desde la sangre es necesario que haya coagulación. Si yo evito la coagulación en una muestra de sangre con un anticoagulante como el citrato, la heparina o el EDTA, yo evito la coagulación y por lo tanto al centrifugar la muestra obtengo plasma y no suero. Se prefiere el suero que el plasma para algunas pruebas bioquímicas específicas, por lo cual al pedir un perfil metabólico debo yo tener claro si la muestra que más conviene para la medición es el suero o el plasma. Para las pruebas de coagulación, evidentemente el suero no es el apropiado porque no tiene factores de coagulación, lo será en esa medida el plasma. Entonces aquí tenemos cómo desde una muestra de sangre total yo puedo obtener suero o plasma, teniendo en cuenta qué tipo de tubo utilizo para la recolección. Un tubo con anticoagulante permitirá que al centrifugar yo obtenga las fracciones que mencionamos previamente: el plasma, la columna tromboleucocitaria y los glóbulos rojos que darán el hematocrito. En cambio, si yo obtengo el suero, lo hago desde una muestra que previamente deje coagular. Aquí estaría el trombo, el coágulo, que contendrá plaquetas,
contendrá también glóbulos rojos y en la parte superior tendré el suero con glóbulos blancos solamente. Entonces entender que dependiendo de qué muestra necesito, aplico o no anticoagulante para después centrifugar. El líquido intersticial, como comentamos previamente, se asocia íntimamente con el plasma a través de ese gradiente coloidosmótico que ejercía las globulinas y la albúmina. Ese líquido intersticial entonces es un derivado del plasma sanguíneo, es un líquido que encontraremos rodeando a las células de los diferentes tipos de tejidos, también lo llamamos el líquido intercelular y tiene una composición eh, más o menos que refleja la composición del plasma sanguíneo del cual deriva. La composición de ese líquido intersticial en los tejidos no conectivos estará sujeta entonces a una modificación que es realizada por células de tipo absortivo y secretor de los epitelios. Por lo tanto, los epitelios crean una variación, unos microambientes que les permiten la función a esas células a través de la filtración del plasma y de la modificación del plasma en ese líquido intersticial. Ejemplos de ellos tendremos entonces como por ejemplo la barrera hematoencefálica, la barrera hematoneural que se consideraron en el estudio del tejido nervioso a nivel, por ejemplo, de la barrera hematotesticular, la barrera hematotínica, la barrera a nivel ocular que tienen los diferentes humores acuoso y vítreo. En sí, cualquier zona donde haya epitelio es susceptible de que ese epitelio pueda modificar las condiciones del líquido intersticial. Un estudio que es clásico para la valoración de las células sanguíneas, para la observación de las células sanguíneas, es el que llamamos el frotis de sangre periférica o frotis sanguíneo. Es el método que permite examinar los diferentes tipos de células de la sangre periférica. Llamamos sangre periférica a cualquier muestra que sea tomada por punción en, en un lecho capilar o en una eh, vena periférica, es decir, que no pertenece al sistema de venas centrales, es decir, yugulares, es decir, subclavias, es decir, cavas, sino cualquier vena por fuera de este sistema o simplemente una muestra que sea tomada por punción capilar. Esta gota de sangre que se extrae se posiciona en una lámina portaobjetos, se extiende sobre una superficie con otra lámina similar para crear una monocapa de células, se deja secar al aire y se le hace una preparación con diferentes tinciones. Entre esas tinciones muy utilizadas tenemos la tinción de Romanovsky, la tinción de Giemsa o la tinción de Wright. En estos colorantes tenemos la mezcla de colorantes de tipo básico y colorantes de tipo ácido. Podemos observar entonces a través de los objetivos usualmente de inmersión, es decir, el de 40 aumentos y el de 100 aumentos en nuestros microscopios que venimos utilizando, con la tinción que mencionamos los leucocitos y los eritrocitos y las plaquetas. Entonces, los leucocitos se dividirán aquí en las dos familias que más adelante mencionaremos, que son los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos obtendrán por la presencia de unos gránulos específicos que se tienen en el citoplasma con estas tinciones, denominados los gránulos secundarios y los gránulos terciarios, dividiéndonos a los granulocitos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mientras que habrá unas células que no se les pueden observar gránulos con esta tinción específicos llamados los gránulos de tipo secundario. Tendremos la presencia de unos llamados gránulos azurófilos en estas células llamadas los linfocitos y los monocitos. El colorante básico que se asocia a esas tinciones Roa, Giemsa, Romanovsky u otras tiñe usualmente los núcleos y los gránulos de los basófilos y el ARN citoplasmático, mientras el colorante ácido tendrá avidez por los eritrocitos y los gránulos de los eosinófilos. Aquí tenemos entonces cómo se hace la preparación
de la muestra. Aquí en el lado izquierdo tenemos ilustrativamente cómo se hace el frotis sanguíneo. Entonces se coloca una gota que más o menos mide unos 3 milímetros de diámetro sobre uno de los bordes de la lámina portaobjetos con otra lámina portaobjetos más o menos a un ángulo de 30 a 45 grados, y por capilaridad se hace el barrido de esa gota para ofrecer una monocapa celular. Esta es dejada secando, se le aplica la tinción que se desee y después se observa aquí cómo eh, se pueden observar los diferentes componentes sanguíneos ya teñidos a nivel de los objetivos de inmersión. Se, se podrá usar entonces el 40 X o el 100X para poder visualizar adecuadamente los leucocitos y los glóbulos rojos y las plaquetas. Vemos entonces por la cantidad que priman los glóbulos rojos, evidentemente sobre los blancos y las plaquetas, que solo corresponden al 1% de la sangre, mientras los otros serán por encima del 35 hasta un 50% en hombres, que es lo que conocemos como hematocrito, y las plaquetas que estarán también en esos espacios intermedios, también con un volumen mucho menor que los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos entonces constituyen el elemento forme más abundante en la sangre. Son células anucleadas que carecen de organelos típicos, y esto se les debe al proceso de hematopoiesis, en donde los precursores tendrán núcleo, pero después de un proceso ya de maduración llamado el eritroblasto, los organelos van a empezar a cambiar, e incluso ya en la fase final de reticulocito, que es el precursor inmediato del glóbulo rojo, este ya perderá el núcleo, y por lo tanto su célula definitiva, el glóbulo rojo, eritrocito o hematía, carecerá de núcleo y de organelos típicos. Cuando se profundice en la fisiología y en la bioquímica del eritrocito, en otros cursos se podrá ver entonces qué organelos son importantes para la supervivencia del glóbulo rojo y cuáles no lo serán, dependiendo de la función específica que éste desempeña. Son células que fijan oxígeno y lo liberarán en los tejidos y captarán el CO2 de los tejidos para eliminarlo a nivel pulmonar a través de una molécula denominada la hemoglobina. La forma del eritrocito es de un disco que tiene una doble concavidad central, es decir, los denominados discos bicóncavos. Su diámetro aproximado es de unas 8 y hasta 10 micras, con un espesor de unas 3 micras y un espesor central de menos de una micra, por lo que entendemos que esa concavidad es un poquito marcada. Y esta concavidad lo que hace es aumentar y maximizar la superficie del eritrocito, que aproximadamente se cuenta en unos 140 micrómetros cuadrados. Un eritrocito tiene una vida media de unos 120 días, y en una persona promedio entonces se eliminarán cerca del 1% de esos eritrocitos cada día por envejecimiento. Aquí vemos entonces la forma de nuestro eritrocito, que es una célula nucleada con forma de disco bicóncavo. Aquí podemos ver la concavidad doble que presentan. Vemos que hay casi 3 micras en la parte periférica, menos de una micra en la parte central, y el diámetro es de casi unos 8 a 10 micrómetros. Esa, esa longitud constante en el diámetro ha ayudado a que algunos consideren que se puede usar al eritrocito como una regla para poder medir a las otras células de la sangre en los preparados histológicos. Por eso lo llaman la regla del histólogo en el frotis de sangre periférica. Como estábamos comentando, cerca del 1% de esos eritrocitos entonces se eliminarán por envejecimiento, que también se llama senescencia celular, a nivel de la sangre periférica, pero habrá un recambio producido por el continuo movimiento de la médula ósea roja en el proceso llamado eritropoyesis. Esa eritropoyesis hará que se produzcan nuevos eritrocitos para reemplazar los que se eliminan. Los que se eliminan lo hacen usualmente por dos vías, una a nivel de unos órganos y otra a nivel intravascular. Cerca del 90% de los que se envejecen se eliminan en órganos
conocidos como órganos o células de la malla reticular. En este caso tenemos acá al vaso, a la médula ósea y al hígado como principales órganos que hacen la hemólisis extravascular. Y el 10% aproximadamente del resto de eritrocitos senescentes se degradan a nivel intravascular, llamándose entonces hemólisis intravascular a este proceso. Entonces, de una u otra forma ellos se destruirán y producirán liberación de sus componentes. Los macrófagos a nivel de sus tejidos de los órganos de la malla reticular tomarán los componentes del glóbulo rojo y los fagocitarán o reutilizarán algunos o depositarán eso dentro de su citoplasma. El hierro, por ejemplo, lo depositarán como hemosiderina. También el grupo hemo será metabolizado para formar la biliverdina, que después se constituirá en bilirrubina a nivel hepático, de manera que hay un ciclo de muerte, pero también de reciclaje de los componentes eritrocitarios. Es importante que pensemos que el eritrocito es una célula que es más grande con respecto a los capilares, es decir, que hay capilares que miden menos de 10 micras y por lo tanto el glóbulo rojo tiene que deformarse para poder atravesar esos capilares y cumplir con la función que le compete, que es ese intercambio de gases entre los tejidos y el mismo. Entonces pueden atravesar con facilidad capilares que son más pequeños por un plegamiento que hacen sobre sí mismo asociado a una deformidad en el citoesqueleto y los componentes de su membrana. A medida que atraviesan entonces los capilares, se exponen a grandes fuerzas de fricción, por lo que hace entonces que se sume a su modificación en el citoesqueleto una fuerza externa del capilar que hace que se deformen de una manera rápida pero reversible, es decir que una vez que ellos salen del capilar pueden volver a su forma normal. Aquí vemos entonces un capilar, aquí tenemos la regla que más o menos mide 2.5, quiere decir que este capilar aproximadamente tiene unos 7 micras de diámetro, es decir, es un poco más pequeño que el glóbulo rojo y vemos acá cómo él se deformó. Miren que aquí la concavidad es muchísimo más prominente. Él se deformó, abultó sus extremos, esto por cambios en el citoesqueleto. Miren, este de acá también toma una forma medianamente extraña y es que lo hacen precisamente para pasar por ese lecho que llamamos microvascular. Aquí tenemos entonces una plaquetica con sus gránulos. Vemos que el eritrocito no tiene núcleo. Estos serían células planas del endotelio y estas serían células del tejido conectivo laxo que está asociado a esa lámina basal endotelial. Aquí tenemos entonces otras dos fotografías de microscopía. La que tenemos a la izquierda correspondería a una foto de un par de capilares y de un tejido adiposo por ahí asociado. Entonces vemos acá, por ejemplo, en este capilar, cómo los eritrocitos, miren, vienen de una vénula, y esos eritrocitos, unos pueden pasar con facilidad por el tamaño del capilar, pero en otros, como en este, ya tendrán la necesidad por el diámetro de cambiar su forma para poder atravesar ese capilar con facilidad. En los preparados histológicos se pueden observar las concavidades centrales de los eritrocitos. La periferia va a estar más teñida, mientras que el centro se va a ver más opaco, por lo que ya mencionamos del disco bicóncavo. Aquí los podemos observar en esta micrografía electrónica de transmisión, eh, ya con esa forma de disco bicóncavo. Ahí lo vemos cómo están apiñados y es porque esto es en una toma de una muestra, pues los glóbulos tienden como a apilarse. Si lo tomáramos en fresco dentro del vaso, pues no ocurriría de esa manera. Entonces, aquí tenemos esa forma bicóncava típica de los eritrocitos, formando unas pilas que, como ya lo dije, esto es típico de cuando se hacen los Rolox o los que llaman rollos de eritrocitos, cuando se preparan para microscopía electrónica. Si esto pasara a nivel real, sería porque
eh, en vivo hay una gran cantidad de moléculas que ayudan a adherir a esas células que son usualmente anticuerpos. La membrana de nuestro eritrocito es una membrana muy particular. Es una membrana que, aparte de mantenerle la forma al eritrocito en asociación con el citoesqueleto, le proporciona una estabilidad a, a la célula para que resista esas fuerzas de fricción que mencionamos cuando iba pasando por los lechos microvasculares. Entonces, ese eritrocito tiene una constitución en el citoesqueleto muy particular que le dará la forma, pero a la vez le permitirá cambiar de forma, le permitirá esos grados de flexibilidad y estabilidad mecánica de la membrana para soportar la fricción en el lecho microvascular. Entonces ese citoesqueleto asociado a la membrana no es estático, sino que puede ser modificado molecularmente para permitirle la deformación al eritrocito en respuesta a diferentes factores físicos, químicos o a esas fuerzas mecánicas que requiere el paso de él por el lecho microvascular. Muchas de estas proteínas de la membrana, entonces asociadas a la bicapa lipídica que normalmente tienen todas las células, pertenecen a dos familias funcionalmente hablando. Esas se llaman las glucoforinas y las proteínas banda 3. Estas proteínas pertenecen a las glucoproteínas, es decir, que extracelularmente tienen residuos glucosilados con carbohidratos y expresarán esos carbohidratos, lo que llamaremos los antígenos específicos de los grupos sanguíneos. Las glucoforinas, entonces, que son la mayoría de proteínas de esa bicapa lipídica, entonces se asocian íntimamente con componentes del citoesqueleto, se adhieren a él muchos componentes del citoesqueleto, y las proteínas banda 3 son las más abundantes en la membrana eritrocitaria, asociadas estas a la hemoglobina. Fijarán la hemoglobina y actúan como sitio de anclaje también para diferentes proteínas del citoesqueleto. Estas dos, las glucoforinas y las proteínas banda 3, son del tipo integral, el tipo integral de membrana. Y las proteínas que llamamos periféricas, entonces, hacen una red que se asocia a componentes de la superficie interna de la membrana y interactuarán principalmente con componentes del citoesqueleto como los filamentos de espectrina alfa y beta. Estas proteínas suelen formar hexágonos por debajo de la membrana, obviamente en la cara citoplasmática, para interactuar con estos elementos. Y hay muchas proteínas que sirven entonces de anclaje, de puente entre las glucoforinas y los filamentos de espectrina, que pertenecerían a esta familia de proteínas periféricas, y a esas los denominamos, por ejemplo, el complejo de proteínas de banda 4.1 y el complejo de anquirina. Entre las proteínas del complejo banda 4.1 encontramos la banda 4.1, la actina, la tropomiosina, la tropomodulina, la ductina y la dematina. Y dentro del complejo de proteínas de anquinina, que se asocian no a las glucoforinas sino a la banda 3, encontramos la anquirina y las proteínas de banda 4.2. Entonces, aquí podemos ver un esquema, una gráfica donde observamos cómo se organiza esa membrana del eritrocito con sus respectivas proteínas integrales y periféricas. Vemos la bicapa lipídica, ahí vemos las proteínas integrales que, como mencionamos, pertenecen a dos familias: las glucoforinas, que son estas, por ejemplo, que están acá en forma dimérica, y las banda 3. Entonces las banda 3 también son diméricas, es decir, tienen dos subunidades, también son periféricas. Quiero que aquí miren con calma que son glucoproteínas. En el espacio extracelular estarían ubicados unidos a esas proteínas residuos de carbohidrato que son importantes para la constitución de los que llamamos los grupos sanguíneos. A nivel interno, miremos que también hay proteínas que son periféricas,
asociadas a esas glucoforinas, que sería el complejo de banda 4.1, y a nivel interno de las banda 3 encontramos el llamado complejo anquirina. Entonces, de una u otra forma, ¿qué están haciendo todas esas moléculas que pertenecen a estos dos complejos? Uniéndose al citoesqueleto. Miremos que está la actina de por medio y también están los filamentos de la llamada espectrina alfa y beta. Ese citoesqueleto es el que, como comentamos, le da la forma al eritrocito, pero también permite esos rearreglos para que el eritrocito pueda deformarse cuando lo necesite. Aquí tenemos entonces los que llamamos el sistema de grupos sanguíneos clásicos. Entonces tendremos el sistema ABO y el sistema RH, digamos, como los más representativos, aunque hay cerca de 10 formas de agrupar a esos carbohidratos que llamamos los grupos sanguíneos menores. Los grupos sanguíneos mayores son el que llamamos ABO, RH, los grupos sanguíneos menores hay otros que, por ejemplo, tenemos al Lewis, tenemos el Lutheran, entre otros. Entonces, ¿cómo se haría esa clasificación? Pues teniendo en cuenta el sistema ABO, ellos van a estar esos antígenos anclados a las glucoforinas, el antígeno que llamamos el O, el antígeno que llamamos A y el antígeno que llamamos B. Estos antígenos entonces pertenecen a glucoproteínas y glucolípidos y difieren levemente en su composición. Veamos que tienen como una cadena de sacáridos constante, pero un par de sacáridos variables al final de la cadena, y eso será lo que condiciona entonces que podamos encontrar los diferentes grupos A, B, AB, O. El grupo, digamos que más frecuentemente encontramos es el grupo O, después los otros grupos, y vemos que cuando haya reacciones o digamos transfusiones, puede haber reacción transfusional, es decir, que yo no le puedo donar a cualquier persona ni puedo recibir sangre de cualquier persona. Dependiendo del grupo al cual yo pertenezca, puedo donar a ciertos grupos y puedo recibir de ciertos grupos. Porque estos carbohidratos lo que van a hacer es sensibilizar a el sistema inmune de la persona que reciba la sangre, haciendo que pueda haber un desconocimiento antigénico y por lo tanto una respuesta que hagan los leucocitos para destruir esos glóbulos rojos que no son familiares, y eso se le conoce entonces como reacción cruzada transfusional y produce una hemólisis masiva de esos glóbulos que fueron transfundidos. El otro grupo que se tiene en cuenta es el grupo RH. En este caso, este sistema es importante, lo llaman RH porque fue descrito en los monos Macacus rhesus. En seres humanos, entonces, ese sistema tiene referencia a unas proteínas transmembrana que se llaman las glucoproteínas RH, precisamente. Esas glucoproteínas son de diferentes pesos moleculares, las encontramos de diferentes tamaños. Está la 30, que pesa 40 kilodaltons, está la 50, que pesa 90 kilodaltons, y esos dominios los llamamos los antígenos D, los antígenos C, los antígenos C, y entonces solamente el factor RH viene condicionado por la presencia del antígeno, de un solo antígeno D. Por lo tanto, decir que una persona es clasificada como RH positivo implica que posee uno de esos tres antígenos, principalmente el antígeno D, y decir RH negativo se considera que el individuo no expresa el antígeno D. Es decir, un RH positivo puede tener el C, el D y el E, o solamente el D, y un RH negativo no tiene el D, puede tener el C y el E, pero no tiene el D. Eso es un RH negativo. Entonces, cuando hablamos de incompatibilidad por RH, es que usualmente una persona que tenga RH negativo recibe glóbulos de un RH positivo. En ese caso, el RH positivo, es decir, que tenga el factor D positivo, hace que haya una sensibilización del sistema inmune de la persona negativa, y haciendo entonces con anticuerpos anti-D. Esos anticuerpos anti-D harán que los glóbulos rojos que tienen RH positivo sean destruidos
por esa sensibilización previa. Entonces es importante conocer esos carbohidratos de superficie para poder profundizar entonces en el conocimiento y la fisiología de los grupos sanguíneos. La hemoglobina entonces es, como mencionamos, una globulina no inmune. Es una proteína clave en cuanto a la función de fijar oxígeno y CO2 se refiere. Es una proteína que por su forma del eritrocito, me refiero, hay mayor cantidad en la concavidad que en la periferia. Entonces esa proteína, como lo mencionamos ahorita, es anclada por las proteínas banda 3 de la membrana, que son proteínas integrales, y posee 4 subunidades o cadenas polipeptídicas de globina, que se llaman la cadena alfa, beta, delta o gamma. Es decir, que haciendo combinaciones puedo tener diferentes tipos de hemoglobina. A las 4 cadenas de globina se le une un grupo que llamamos el grupo hemo, y el hierro. Gracias al grupo hemo y el hierro es que podemos captar oxígeno y CO2 en esos glóbulos rojos. Durante unas etapas particulares de la vida, que es la etapa de gestación y la etapa prenatal y postnatal, las cadenas de hemoglobina van a variar un poco en su síntesis, lo que va a condicionar el desarrollo y origen de tres tipos principales de hemoglobina en un ser humano. Entonces, a nivel de alguien postnatalmente hablando, se llama hemoglobina A1. Esta hemoglobina es la mayoría de hemoglobina total en una persona y corresponde a dos cadenas alfa unidas y enlazadas con dos cadenas beta. También encontramos hemoglobina que se llama A2, que constituye aproximadamente el 3% de la hemoglobina total en adultos y está constituida de dos cadenas alfa con dos cadenas delta. Y la hemoglobina fetal, como su nombre lo indica, es propia de la etapa prenatal, pero también aparece en pequeñas cantidades luego de nacer y comprende más o menos el 1% de una hemoglobina en una persona adulta, y la principal obviamente en los fetos, de ahí su nombre, y es un tetrámero que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Entonces aquí vemos cómo es la estructura molecular de la hemoglobina, tiene sus cuatro cadenas, cuatro subunidades. Como podemos ver, a cada subunidad se le une un grupo hemo con el hierro, que le sirve de cofactor para poder unir las moléculas de oxígeno y CO2. Hay dos cadenas de cada especie dependiendo del tipo de hemoglobina. Hay una que llamamos la cadena constante, que es la cadena alfa, siempre va a estar presente, y tenemos la cadena variable, que puede ser la beta, la delta o la gamma. En este caso tendremos dos cadenas alfa, dos beta, es decir que esta sería una hemoglobina A1. Si cambian las cadenas beta por cadenas delta, entonces tendremos la hemoglobina A2, y tenemos la cadena gamma como cadena variable presente, tendríamos la hemoglobina F o fetal. Vemos aquí en esta gráfica cómo va cambiando el comportamiento de las cadenas de globina en la síntesis de hemoglobina durante la gestación y después de nacer. Entonces, antes de nacer, ¿qué tenemos? Pues que la cadena alfa va aumentando volumen a medida que va pasando el tiempo hasta ser la que más se sintetiza después de nacer. No así la cadena gamma, que inicia con buenos niveles, se mantiene en una meseta y acabando la gestación empieza a disminuir para que al después de nacer caiga abruptamente hasta tener muy pocas cantidades después de nacer. La cadena beta, ¿cómo se comporta? Entonces se eleva más o menos a la mitad del segundo mes y va a iniciar entonces un ascenso brusco solo después de nacer para mantenerse en una meseta alta más o menos al año de vida en adelante, pero no va a exceder su producción a la de la cadena alfa, que va a ser mucho mayor. La cadena delta entonces aparecerá al final de la gestación y elevará sus niveles, pero en una meseta muy inferior a la cadena beta y a la cadena alfa, lo que explica el por qué la mayoría de hemoglobina será de tipo A1, en segundo lugar A2 y en tercer lugar la F. Cuando aparecen cadenas aberrantes, cuando aparecen cadenas anómalas durante la síntesis de hemoglobina, o
la forma de unir ese tetrámero es de una manera anómala, es lo que conocemos como hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías se asociarán a diferentes espectros de enfermedad en el ser humano. Los trombocitos, también llamados plaquetas, entonces son el segundo elemento forme de la sangre que vamos a abordar. Ellos como tal no son células, son elementos que fueron fragmentos de otra célula. En su momento existió a nivel de la médula ósea una gran célula que se llama el megacariocito. Es una célula que es poliploide, es decir, que puede tener varios núcleos, y esta célula es muy grande en cuanto a tamaño, se refiere comparativamente con respecto a otras células que están en la médula ósea roja. Esta célula entonces empieza a fragmentar desde su membrana y empieza a constituir pequeñas regiones dentro de ella. A esas regiones son las que conoceremos posteriormente como los trombocitos o plaquetas. Hay unos conductos de demarcación que son los que van fragmentando a ese megacariocito para que aparezcan entonces esas pequeñas porciones de citoplasma rodeados de membrana, que es lo que conocemos como invaginaciones del plasmalema, que finalmente darán origen a esas plaquetas. Entonces podemos ver aquí en esta lámina, aquí en el detalle, entonces observamos el megacariocito completo. Miren cómo es enorme en cuanto a citoplasma se refiere. Aquí está también un núcleo que es enorme, o podemos tener varios núcleos. Ya en esta zona que tenemos la microscopía electrónica de transmisión, vemos aquí la membrana del megacariocito, y miren cómo desde la membrana, desde el plasmalema, van apareciendo ese sistema de canalículos, de túbulos, que van como delimitando el citoplasma del megacariocito, y hay regiones de citoplasma dentro de esa región con algunos organelos. A eso es lo que conoceremos como plaqueta. Aquí en el detalle que tenemos a la derecha, entonces hay una porción de citoplasma que está rodeada por esos sistemas de canalículos y ya totalmente separado. Entonces, ¿a qué conoceremos como plaqueta? Pues a esta zona interna. Las otras serían las zonas de demarcación o túbulos que marcarán la fragmentación del megacariocito para originar plaquetas. En cuanto a trombocitos se refiere, entonces, ese desarrollo y fusión constante de las membranas de demarcación determinarán que esos fragmentos se separen por completo del megacariocito, queden libres en la médula ósea roja y después entren al sistema de vasos sanguíneos a través de la médula ósea para que circulen como estructuras que son muy pequeñas en su diámetro, aproximadamente 2 a 3 micrómetros, y con forma discoide. Estos fragmentos entonces tendrán una vida promedio de unos 10 días para después ser destruidos a nivel del sistema reticular en los órganos que mencionamos para la hemólisis, que serían el vaso, el hígado o incluso la misma médula ósea. Principalmente estas se destruyen a nivel esplénico, es decir, a nivel del vaso. Pensando en la estructura de este disco de pequeño tamaño, él tendrá unas zonas o regiones que expresan, digamos, la función que se les asocia. La zona periférica corresponde a la membrana cubierta por unas glucoproteínas, unos glucosaminoglucanos y factores de coagulación que en conjunto forman el glucocáliz de esta plaqueta. Tenemos una zona estructural que en pocas palabras la hace el citoesqueleto de la plaqueta. Tendremos microtúbulos, microfilamentos, tendremos algo de filamentos intermedios y unas proteínas que también se asocian a ese citoesqueleto. Tendremos la zona de organulos o organelos, que es la parte central plaquetaria. Contiene organelos que le hayan quedado de la fragmentación del megacariocito, principalmente mitocondrias, peroxisomas, inclusiones de glucógeno y una variedad de gránulos que son propios de esa bacteria, de esa plaqueta. Esos gránulos son clasificados en tres familias de acuerdo a su tamaño, su densidad y su contenido.
Esos gránulos se llaman los gránulos alfa, los gránulos delta y los gránulos lambda. Los gránulos alfa contienen principalmente sustancias asociadas al proceso de coagulación o regulación de la coagulación, como los que vemos ahí. También hay una molécula importante que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas que directamente se asocia con la reparación vascular una vez que el proceso de coagulación y agregación plaquetaria se hayan efectuado. Los gránulos delta contienen fuentes de energía como el ATP o el ADP que son importantes desde el punto de vista de fuentes energéticas para diferentes moléculas que necesita la plaqueta. También encontramos algunos mediadores inflamatorios como la histamina, neurotransmisores como la serotonina, y estos lo que van a hacer es que la plaqueta se pegue con mayor facilidad al endotelio cuando haya lesión, y también que haya vasoconstricción en el sitio de lesión. Esto significa que el vaso va a disminuir su calibre en miras a buscar que haya disminución de la hemorragia mientras las plaquetas logran hacer el tapón trombocítico en esa zona de lesión. Los gránulos lambda son similares a lisosomas, van a contener por lo tanto enzimas de tipo hidrolítico que van a ayudar en el proceso de reabsorción del coágulo, es decir, que la plaqueta hace que aparezca el coágulo, pero asimismo que desaparezca después de haberse reparado el vaso sanguíneo. Finalmente tenemos la zona membranosa, que se compone de dos tipos de conductos que vienen de esa fragmentación del megacariocito. Uno se llama el sistema canalicular abierto. En él lo que encontraremos son remanentes de los conductos de demarcación plaquetaria del megacariocito, y el sistema que llamamos tubular denso. Este sistema tubular denso específicamente hace referencia a cisternas del retículo endoplasmático rugoso y del sistema del retículo sarcoplásmico que llamábamos en el músculo. Aquí volveremos a llamarlo retículo endoplasmático liso, y hará referencia a la zona donde se almacena el calcio. El calcio es uno de los factores de coagulación, está directamente asociado con la coagulación, de manera que no es extraño entonces que la plaqueta por esa razón tenga esos gránulos lambda, esos gránulos alfa, esos gránulos delta y este sistema de túbulos densos. Aquí vemos entonces una plaqueta de manera esquemática. Aquí en esta región vemos la zona periférica, ya dijimos que es la membrana y el glucocáliz. Estaría el citoesqueleto, que correspondería a la zona llamada estructural. Tenemos la zona central, que es la zona de organelos. Vemos que hay mitocondrias, glucógeno, están los gránulos de los diferentes tipos, y finalmente la zona llamada membranosa o sistema de membranas. Ahí estará el sistema canalicular abierto, que se puede ver en la periferia, y además al interior el que llamamos sistema tubular denso, que como mencionamos son cisternas de retículo rugoso y retículo liso. Aquí tendríamos la microscopía electrónica de una plaqueta, vemos la zona periférica, la zona estructural acá no es muy clara, pero aquí se alcanzan a ver un par de microtúbulos. Tendremos la zona de organelos con los diferentes gránulos y también con los diferentes organelos que hayan quedado, y el sistema de túbulos densos junto con el sistema canalicular abierto, que correspondería a los retículos, más zona de fragmentación del megacariocito. Los trombocitos entonces serán importantes para el proceso que llamamos hemostasia y para activar la coagulación. Previamente comentamos que coagulación hace referencia a una serie de cascadas de señales que van a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina insoluble, formando una red en el sitio de lesión vascular. Y la hemostasia, en la cual los trombocitos también son protagonistas, es formar el que llamamos coágulo o trombo a nivel de la región donde se formó la red de fibrina. Cuando entonces la pared del vaso se lesiona o se rompe, el tejido conjuntivo incentivará la cascada de coagulación por vía intrínseca o extrínseca,
eso se abordará en fisiología, y haremos la fibrina desde el fibrinógeno. Se adherirán las plaquetas y adicionalmente se degranulan. Y esa degranulación causa vasoconstricción, como lo mencionamos ahorita hablando de estas moléculas, y se forma también el trombo o tapón hemostático primario. Entonces las plaquetas activadas con esa liberación de sus gránulos con factores de coagulación y demás, entonces promoverán la formación de la fibrina que se estabilizará y en la red que formó quedan atrapadas las plaquetas y atraen a su vez eritrocitos que como irán a esa velocidad por el torrente sanguíneo necesitarán que sus factores de membrana, sus antígenos de superficie se prendan a las plaquetas y a los polímeros de fibrina para poder hacer entonces lo que llamamos el tapón definitivo o coágulo definitivo, en el cual habrán eritrocitos, plaquetas y la fibrina entonces junto con los factores adicionales de coagulación que intervinieron acá. Entonces veamos aquí en esta fotografía que es electrónica de barrido pero ya con una preparación especial, un vaso lesionado. Podemos ver entonces la etapa de la formación del coágulo sanguíneo. Entonces los eritrocitos están atrapándose ahí poco a poco en estas fibras que sería la fibrina que se formó previamente desde el fibrinógeno activado por la cascada de coagulación. Entonces a esto lo llamaremos el tapón hemostático, que como vimos tiene dos fases, una en la cual solamente las plaquetas empiezan a pegar y después uno secundario definitivo donde los glóbulos rojos se pegan. Con esto damos por finalizada entonces la primera parte de tejido sanguíneo.